Buen día, queridos jurados. Soy Cristian Arturo Jaime Flores y mi equipo, estudiantes de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Tonalá, de la carrera médico cirujano y partero, bajo la docencia del doctor Álvaro Giovanni Tobar Cuevas, en la materia de inmunología médica del grado de tercer semestre. Les presentamos el tema con el título Papel del eje NRF2 SLC 7A11 GPX4 en la enzima amiloide crónica, estudio de un caso. La leucemia amiloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa clonal causada por la translocación entre el cromosoma 9 y el 22, con puntos de ruptura en la banda 34 del brazo largo del cromosoma 9 y la banda 11 del brazo largo del cromosoma 22, lo que genera el oncogen BCR-ABL1 que codifica para una proteína híbrida tirosina quinasa mutada siempre activa que desencadena en una proliferación descontrolada y sobreexpresión del factor nuclear kappa beta que suprime la vigilancia inmune antitumoral. 3 de cada 10 pacientes con leucemia amiloide crónica desarrollan resistencia al tratamiento con el imatinib, debido al reservorio de células en el nicho osteoblástico y las células estromales mesenquimales. Las células no requieren señalización activa del BCR-ABL1 para sobrevivir y protegen de forma no selectiva a las células de la leucemia amiloide crónica contra la apoptosis inducida con fármacos. En ella, la sensibilidad a los inhibidores de tirosina sinasa es baja, pero son sensibles a la ferropoptosis. Empero sobreexpresan una inhibición por la vía canónica de ferropoptosis. Esto nos hace cuestionarnos, ¿cómo logran las células de la leucemia amiloide crónica ser resistentes al tratamiento de primera línea? El principio de mecanismo de defensa celular contra la ferropoptosis es la vía canónica de la ferropoptosis, o eje NRF2-LC7A11-GPX4, conformada por el factor nuclear eritroide 2 relacionado al factor 2, el cual es un factor de transcripción que regula negativamente esta vía al promover el metabolismo de hierro y síntesis de glutatión. También el antiportador de solutos SLA7A11, ubicado en la membrana celular, siendo clave en el transporte de aminoácidos. La glutatión peroxidasa 4, una enzima antioxidante que reduce hidroperóxidos lipídicos tóxicos insertados en la membrana celular, en alcoholes lipídicos no tóxicos. El mecanismo es intrínseco en todas las células. Esta vía ocurre a la importación de cistina al citosol, donde se reducirá cisteína para sintetizar glutatión, el cual será usado por la glutatión peroxidasa 4 para catalizar la reducción de los hidroperóxidos lipídicos de la bicapa lipídica en alcoholes lipídicos estables. ¿Cuál es el papel del eje NRF2-L7A11-GPX4 en la enzima amiloide crónica? La ferropoptosis ocurre al inhibir esta vía canónica, ya sea silenciando al NRF2 o bloqueando al CLC7A11 o inhibiendo la glutatión peroxidasa 4. Al bloquear el suministro o uso de cisteína, se agotan las reservas de glutatión peroxidasa y su actividad. Simultáneamente, el hierro intracelular libre por medio de una reacción de Fenton, genera radicales hidroxilos altamente reactivos que atacan a los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana, causando una acumulación incontrolable y letal por peróxidos lipídicos, erradicando por completo las células madres leucémicas quiescentes. Este reporte presenta a un paciente de 70 años con leucemia amiloide crónica en fase crónica de novo y analiza la disfunción de este eje como componente inmunológico central, el cual acudió por presentar en los últimos 3 meses de evolución fatiga progresiva, fiebre intermitente, diaforesis nocturna, pérdida de peso, plenitud abdominal y saciedad temprana, aunado a disnea al realizar esfuerzos. En cuanto a antecedentes, niega enfermedades hematológicas, hipertensión, cardiopatías o enfermedades renales, sin alergias conocidas a ningún medicamento hasta la fecha, sin hospitalizaciones importantes o transfusiones a lo largo de su vida, y negó casos familiares dentro de su misma familia. Refirió tener una alimentación irregular, palabras del paciente, comer hierro continuamente, exposición frecuente al polvo por una fábrica de ladrillos cercana a su domicilio, sin tabaquismo, alcohol o uso de drogas ilícitas. En la exploración física el paciente se presentó consciente y orientado, con palidez cutánea mucosa, con una esplenomegalia de 7 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, como signo cardinal de leucemia amiloide crónica debido a la infiltración por células amiloides y hematopoyéticas extramedulares, y hepatomegalia leve de 3 centímetros, con ausencia de adenomegalias periféricas, lo que favorece el proceso mieloproliferativo sobre el linfoproliferativo.
Se tuvieron resultados de anemia normocítica normocrómica, lo que concuerda con taquicardia y disnea al esfuerzo moderado, leucocitosis, basofilia, trombocitopenia, también elevación de deshidrogenasa láctica y ácido úrico. Todo esto coapunta con un infiltrado en celular y hematopoiesis extramedular como indicativo de leucemia amiloide crónica, reforzado con un RWD ligeramente alto como señal de un proceso crónico y datos compatibles con alto recambio celular. Por último, la detección de BCR-ABL1 fue positiva. El síndrome constitucional refleja el estado proinflamatorio sistémico, sostenido mediado por el BCR-ABL1, confirmando la activación sostenida del factor nuclear kappa beta. La pagofagia orienta la anemia crónica como una consecuencia de la hematopoiesis ineficaz, aunado a la esplenomegalia, la cual refleja el resecuestro y la expansión clonal de células mieloides BCR-ABL1 positivas en el vaso, facilitando la alteración de la adhesión al estroma celular, concordando con lo encontrado en la literatura sobre la concentración de células madre leucémicas quiescentes como reservorio por falta de la inhibición del eje NRF2 CLC7A11 GPX4. En cuanto a la cronología del caso, como antecedentes de riesgo son la exposición durante toda su vida a una ladrillera y una alimentación irregular, aunado con pagofagia. El inicio del cuadro tiene un desarrollo de 3 meses, con inicio insidioso y progresivo, con astenia, adinamia de aforesis nocturna como signo de síntomas B. Progresó semanas previas a la consulta con un mayor crecimiento esplénico, saciedad temprana y pérdida de peso y disnea. En la evaluación inicial se destaca la leucocitosis de 63.5 miles, basofilia de 27.5%, con una anemia severa de 7.5 de hemoglobina con trombocitopenia. Al ingreso hospitalario presentó fiebre de 38.5 con una esplenomegalia de 7 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. Como signo cardinal de leucemia amiloide crónica, se descartó un foco infeccioso y se le realizó radiografía anteroposterior de tórax, lumbosacra anteroposterior. Posteriormente se encontraron marcadores con alta actividad metabólica como ácido úrico y LDH elevados. Con riesgo de síndrome de lisis tumoral, se realizó una estabilización preventiva con hidratación intravenosa, control metabólico y manejo de hiperuricemia. Por último, se le realizó un aspirado de médula ósea en esternón y cresta ilíaca izquierda y se definió un BCR-ABL1 positivo para el inicio de terapia dirigida con inhibidores de tirosina sinasas. El diagnóstico apunta a leucemia amiloide crónica, en fase crónica, respaldado por síntomas constitucionales, como la esplenomegalia masiva y basofilia extrema. Se descartaron reacciones leucemoides y cuadros agudos por la evolución insidiosa y magnitud leucocitaria. El proceso enfrenta barreras críticas, como que el paciente vive en un hacinamiento, con alimentación deficiente, desempleo y exposición ambiental al polvo de la ladrillera. Además, la fatiga obligó a un interrogatorio mixto con su hijo y existe un vacío de información genética paterna de factores que complican el manejo inicial integral y el seguimiento del caso en ese entorno socioeconómico vulnerable. Se dio un soporte metabólico con hidratación intravenosa con allopurinol para prevenir nefropatía y síndrome de lisis tumoral, con corrección de calcio. También transfusión de concentrado erositosario por anemia severa sintomática y se recomendó la transfusión plaquetaria condicionado solamente al recuento sangrado activo o procedimientos invasivos. El tratamiento es de tipo farmacológico, con un inhibidor de la tirosina sinasa de primera línea, que actúa de manera competitiva, específicamente Imanitin, 400 microgramos al día con monitoreo molecular por PCR a los 3, 6 y 12 meses, para evaluar la presencia de una respuesta subóptima o resistencia. El seguimiento clínico formal está pendiente, dado que es un reporte de caso de ingreso. Los parámetros de respuesta programados son respuesta hematológica completa a 3 meses esperando una biometría hemática normal y una regresión de la esplenomegalia. También evaluar la respuesta citogenética completa a los 6 meses esperando una desaparición del cromosoma de Filadelfia en médula ósea y una evaluación de la respuesta molecular mayor a 12 meses esperando un nivel de BCR-ABL1 menor al 0.1% en la escala internacional medido por PCR cuantitativa. Que encuentran fortalezas como la presentación clínica canónica de la leucemia amiloide crónica, nota completa con laboratoriales detallados y diagnóstico diferenciales razonados.
La aportación central es la convergencia del eje NRF2-SLC7A11 GPX4 como mecanismo de ferroapoptosis en las células de la leucemia mieloide crónica, como mecanismo fisiopatológico en esta. Representa una diana terapéutica novedosa frente al mayor desafío que presentan los inhibidores de tirosina sinasas. Se encuentra limitado ya que toda la evidencia de la inhibición de esta vía canónica proviene de estudios realizados con el flavonoide hiperóxido administrado in vitro. No existen ensayos clínicos en humanos con leucemia mieloide crónica y el paciente no recibió hiperóxido. La propuesta es translacional y los hallazgos de un caso clínico no se pueden generalizar. Encontramos como lecciones claves la basofilia, con mayor al 20% en contexto de leucocitosis con esplenomegalia. Tiene alta especificidad para leucemia mieloide crónica. Hiperuremia severa, al diagnóstico exige un manejo preventivo antes de cualquier citorreducción. Y la inhibición del eje NRF2 SLC7A11 GPX4 por un hiperóxido presenta un mecanismo de muerte celular con potencial específico sobre las células de la leucemia mieloide crónica, siendo el mayor desafío actual del tratamiento con inhibidores de sinasas independientemente de la señalización BCR-ABL1. Respondiendo a la pregunta del inicio, el oncogen BCR-ABL1 es el motor que impulsa la proliferación de supervivencia crítico, blinda las células leucémicas contra la muerte celular programada, mientras que la vía canónica de ferropoptosis se encuentra solapada y maneja la patogenia desde las sombras. Eso le confiere a las células tumorales una resistencia y persistencia hasta el tratamiento de inhibidores de tirosina sinasas. Esto nos ilustra la importancia de abarcar la enfermedad no solo desde la proliferación, sino desde el centro de escape de evasión metabólica sostenida por este eje, e investigar sobre estrategias terapéuticas ineludibles para eliminar esta resistencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias por su atención.